¿Qué tal amigos? Muy buenos días, qué gusto que nos acompañen en esta mañana, en esta ocasión en la cual vamos a estar hablando sobre preferencia sexual, cómo saber cuál es mi orientación, cómo pues hablar también, cómo tener comunicación con nuestros hijos cuando todavía no están seguros de qué es lo que quieren, qué es lo que les gusta. Yo creo que es un tema súper importante, súper interesante y por eso me atrevo a decirle que esté en el lugar correcto. Es porque soy mujer, yo soy Ana Yancy Moreno y esta es la editorial. De colores. Pues aquí tenemos la editorial del día y tiene que ver con las famosas redes sociales. ¿Cuántas personas nos dedicamos a leer realmente lo que nos manda una nota, lo que nos indica el pie de una nota? Creo que es lo que leemos, pero a la hora de compartir, la verdad es que no le ponemos atención o ya no leemos todo el contenido. Y entonces resulta que se hizo un estudio muy interesante en la Universidad de Columbia, donde se revisaron 2.8 millones de contenidos, de notas. ¿Qué es lo que pasaba? Que el 59% de estas notas se retuiteaban o se compartían sin que leyeran realmente pues cuál era el contenido. ¿Por qué? Porque en muchísimos casos nos ponemos a compartir a diestra y siniestra, como le digo, sin leer realmente de lo que trata la nota, porque queremos tener una buena imagen con las personas que nos siguen. Y entonces queremos que digan, ay, es que qué inteligente, ay, qué cosas tan bonitas me manda, pero en realidad son fake news, noticias falsas. Por ejemplo, para comprobar y para hacer ese estudio se mandó una nota que decía, la NASA confirma que la marihuana contiene ADN alienígena del exterior del sistema solar. Y entonces, ¿saben cuántas personas lo compartieron? Imagínense, la marihuana contiene ADN de alienígenas. ¿Lo hubieras compartido, mi querido Chucky? No, yo no. Ay, ahora sí nadie manda nada. Bueno, pues ¿qué pasaba? Que cuando ya te metías, te decían que eso era parte de un estudio y entonces las personas, obviamente, además de que lo compartieron, pues llegaban a la oficina, oye, ¿ya sabías que la marihuana contiene ADN de alienígenas? No me digas. Y entonces, bueno, pues empieza a hacer un chismo, no, de algo que es totalmente falso. Entonces, por favor, es importante, porque así como son este tipo de notas que podríamos decir que son un poco recreativas, bueno, también a veces compartimos notas que tienen que ver con política, que tienen que ver con situaciones de nuestro estado, incluso del gobierno, que ni siquiera hemos confirmado. Y entonces, ¿qué estamos haciendo? Bueno, pues compartiendo puras mentiras y la verdad, muchas tonterías. Entonces, fíjense bien qué es lo que compartimos, qué es lo que decimos y hay que checar, hay que verificar. Por ejemplo, si estamos viendo una nota donde nos está hablando pues de un tema de economía, hay portales donde nosotros podemos revisar en 2 o 3 periódicos, por ejemplo, que esto sea verdad, y lo mismo con temas de política exterior o temas, el que sea, siempre tenemos donde corroborar, no es compartir por compartir. ¿Les parece, mis queridos amigos, chicos, todos compañeros? Que ya me dijeron que ellos jamás comparten una fake news, pero por lo pronto, venga, la línea sin violencia. Atención a mujeres en situación de violencia mediante la línea 800-108-4053. Se brinda atención a través de la línea telefónica a mujeres, sus hijas e hijos en situación de violencia de género. Opera las 24 horas del día, los 365 días del año. La atención es gratuita, confidencial y de fácil acceso. Utilice este número, 800-108-4053. Bueno, pues ahí está la línea sin violencia, de verdad tómelo en cuenta, no más violencia, esto no es aceptable, 800-108-4053, el número que tenemos que marcar para pedir ayuda. Y bueno, también vamos a ver lo que obviamente hoy toca. Tan fuerte, porque hoy soy... En Porque Soy Mujer, hoy hablaremos con nuestros especialistas sobre la orientación sexual y la identidad de género. La doctora María González Sainz explica que cuando se habla de tipos de sexualidad, orientación o inclinación sexual, nos referimos a aquellos patrones que nos atraen sexualmente, pero también erótica, emocional y o amorosamente. Sin embargo, es muy complicado definir algo tan subjetivo y que tiene tantas connotaciones y matices como lo es la atracción. Antes de explicar los tipos de sexualidad que conocemos, queremos despejar una duda que se presenta constantemente. ¿Son lo mismo la orientación sexual y la identidad de género?
La identidad de género es la percepción que tenemos de nosotros mismos, es decir, la inclinación y sentido de pertenencia que sentimos hacia algún género independientemente de nuestras características biológicas. Hasta el momento se han definido 10 tipos de sexualidad: heterosexual, homosexual, bisexual, asexual, pansexual, antrosexual, demisexual, litsexual, autosexualidad y polisexual. Actualmente podemos distinguir muchas formas de orientación sexual. ¿Con cuál te identificas tú? Comenta en nuestras redes sociales. Ya, eso ya lo... Fíjense que está interesante lo que vamos a ver el día de hoy, porque creo que muchísimas personas, pues de repente pensamos en la sexualidad como un todo y no vamos delimitando o no entendemos cuando alguna persona tiene una orientación. Sobre todo no es entender, es respetar que nuestra preferencia sexual, nuestra orientación sexual es personal y que no tenemos por qué intervenir o tratar de cambiarla. Entonces yo tengo aquí a mis dos invitadas el día de hoy. Está la doctora Mireya Reyes, ella es sexóloga, bienvenida, y también está la licenciada Isela Estrada, psicóloga especialista en adolescentes. Ambas bienvenidas, me gusto que nos acompañen. Y pues vámonos por el principio. ¿Qué tipos de sexualidad existen? Ahí estábamos viendo algunos, pero me gustaría que nos pudiéramos adentrar para que las personas pudiéramos entenderlo. Sí, bueno, antes de definir como las orientaciones, a mí me parece que es importante aprender un poquito de sexualidad. Está el sexo biológico, ¿no? Es hembra, macho, y en medio sería estados intersexuados, porque también hay personas que nacen con estados intersexuados. Eso es el sexo que se te asignó al nacer, que te vieron, aparece esto, hasta ahí, ¿ok? Después está la identidad de género. La identidad de género es cómo yo me siento conmigo misma. A partir de los 3 años de edad, ya puedo percibirme y vivirme y empezar a sentirme bien o no conmigo mismo, independientemente de los estereotipos o roles de la sociedad donde me encuentro. A partir de los 3 años de edad. Ajá. Okay. La expresión de género sería hacia lo masculino, hacia lo femenino o andrógino, ¿ok? Y igual es la manera en cómo yo me expreso. Mi forma de vestir, mi forma de hablar, mi forma de comportarme está en esa línea. Y la orientación sexual, que es heterosexual, homosexual, bisexual, asexual, demisexual, pansexual. Ok, ¿que son cómo? Que son las vinculaciones erótico-afectivas de mi atracción. Heterosexual, atracción hacia el sexo contrario al mío. A lo que conocemos o intentamos decir que es lo normal. Sí. ¿Ok? Después está homosexual. Homosexual, atracción hacia el mismo sexo, ya sea lesbiana o gay, ¿no? Ok, después asexual, bisexual, que es hacia cualquiera de los dos sexos, ¿no? Me atrae un hombre o una mujer indistintamente. Ok. Después asexual, no siento una atracción sexual erótica por alguien. Puedo sentir otro tipo de vinculación, romántica, intelectual, pero no más. O sea, como hermanos. A todos los veo como a mis hermanitos, o sea, no tengo más, porque sí puedo quererlos, más no sentir este deseo sexual. Deseo y cuestiones eróticas. Pansexual es, no me interesa el molde de la persona, solo si tú y yo conectamos bien en el universo, pues yo aprenderé a amar tu cuerpo donde cualquiera que sea, ¿no? Si eres hombre, si eres mujer, da lo mismo. Sí, ¿okay? Como seas. Y nos faltaba demi. Demisexual. ¿Demisexual? No, entonces asexual es demisexual. Que mi vinculación es principalmente afectiva. No, aquí lo hemos hablado, este tema lo hemos hablado aquí, que hay muchas parejas que deciden unirse, pero que al final de cuentas tienen un vínculo afectivo y a lo mejor se admiran por su tema intelectual y demás, pero que no tienen en realidad ningún tema físico o sexual y que incluso llegan al acuerdo de, mira, a mí no me interesa el sexo, pero si tú quieres, tú puedes suplir tus necesidades en donde tú gustes, ¿no? Y a veces, pues, cuesta trabajo entenderlo o a veces pensamos, ¿de verdad eso sucede? Pues sí, claro que sucede. Vámonos a un corte, regresamos súper rápido porque soy mujer.
Bueno, pues ya regresamos. El día de hoy estamos hablando sobre orientación sexual. Ya hablamos de los diferentes tipos de sexualidad que puede tener el ser humano y pues por eso nos vamos a enfocar ahorita a ver qué es lo que sucede en casa con los papás, con los hijos, cuando están notando que está comenzando ya a surgir esta identidad sexual, que es la que te va a identificar con tu mismo sexo o que te va a hacer preferir otro sexo, pero que a veces es complicado. Y además aquí entra parte de lo que mencionábamos en la editorial, ¿no? De estas fake news. Recuerdo que hace no muchos años había un montón de información en Facebook, en Twitter y en todos lados, donde decían que los jóvenes se estaban volviendo homosexuales, y lo estoy diciendo literal como lo decían las notas, volviendo homosexuales porque habían inyectado unas hormonas en el pollo. Y entonces decías, ¿cómo? Y bueno, no es que de un día para otro cambia su identidad sexual, ¿no? ¿Cómo funciona? Bueno, comencemos en esta parte del desarrollo psicosexual del niño. Lo mencionaba la doctora en un inicio. El niño comienza pues a desarrollar lo que es su identidad sexual. Para esto pues yo creo que es un tema muy importante que como papás tienen que estar abordando. El niño empieza con esa parte de identificar partes de su cuerpo, identificar esa parte asexual o sexual que lo hace sentir pues placer, un placer que es más como una cuestión de curiosidad. Tocar su cuerpo, empezar a explorar por qué tengo esta parte, por qué tengo aquí, cómo se llama. Es de ahí donde pues tenemos que abordar el tema de la sexualidad claramente y tenemos que hacerlo saber cuidadosamente. El niño puede entrar en confusiones, sin embargo, pues él solamente está identificando que su cuerpo empieza a sentir un cierto placer o digámoslo así como un preplacer de pues bueno, esta parte es mía, este es mi cuerpo, toco aquí, toco acá. Se tiene que tener mucho cuidado en la manera en que les hablamos a los niños. Claro, hablaste de ser cuidadosos y además es importante ser claros porque le ponemos nombres, ¿no? A la vagina y el pene le vas poniendo otros nombres para quizá pensar no ser tan agresivo y demás, pero no le estás dando el nombre real y de esta manera tampoco lo estás tratando de una manera natural. Así es, empezamos a crearle como el morbo de que eso está mal, que algo mal está pasando ahí, que es dañino, que a lo mejor está mal su cuerpo, que a lo mejor pues tiene una desorientación y cosas como esas. El niño no lo percibe con esa dimensidad, el niño solamente entiende cómo se llama su cuerpo, qué partes de su cuerpo tiene. Es ahí donde le tenemos que explicar con nombres, no minimizar, no cambiar nombre, no hablarle con palabras pues con claves. Tenemos que explicarle para qué es la parte de su cuerpo y con mucho cuidado decirle pues hablarle también de los cuidados de su cuerpo. Porque ahí es donde empieza la comunicación entre padres e hijos. Entonces, si nosotros empezamos a dar esa comunicación cero clara, bueno, pues no se va a dar como tal cuando ya llegue la adolescencia y cuando lleguen momentos bien importantes. Sí, claro, aunque realmente no es una confusión en base a orientación, todo lo que mencionas es correcto, pero tiene que ver con el autoconcepto, o sea, con mi percepción de mi cuerpo y mi sensación de cuerpo, no con orientaciones y cosas así, o sea, no tiene que ver con eso. Y sí es importante porque nombrar las cosas como son, porque es como los cimientos de la prevención del abuso sexual infantil, está en nombrar las cosas con el nombre que tienen. O sea, más allá de confusiones, no, el niño nacemos sensuales, nos hacemos eróticos, todo lo aprendemos por sensaciones, ¿ok? Entonces, sentimos placer en diferentes partes de nuestro cuerpo. Al tomar leche de nuestra mamá, nos sentimos saciados, el amamantamiento es un vínculo afectivo, es una sensación de placer. Sentimos placer al tocar nuestros genitales cuando somos bebés y tenemos la capacidad de hacerlo porque al principio no lo tenemos, es algo que vamos adquiriendo y vamos desarrollando. Y eso tiene que ver con nuestro autoconcepto, nuestra percepción, el contacto con nosotros. Pero además la confusión, el descubrimiento. En muchos casos los bebés comienzan a, como lo dices, primero ellos no alcanzan a tocarse, no tienen control sobre sus movimientos, pero cuando empiezan a descubrirse, que esto puede ser a lo mejor al año, que ellos comiencen ya a descubrir algunas partes de su cuerpo, ¿qué pasa con las mamás? ¿Qué les dicen? Oye, no, deja, niño feo, no, eso es malo. La confusión no es a la orientación, es a la relación de mí con mi cuerpo, de que se me está reprimiendo o no se me está encauzando adecuadamente. El cuerpo es del niño, el cuerpo es de nosotros, siempre va a ser de nosotros. Nosotros acompañamos ese desarrollo, no estamos por encima de ello jamás, ¿no? Eso es muy importante porque es el rol del padre, no es como, eso sí, eso no, eso malo, eso adecuado, o sea, no, tú encauzas. El niño no va a dejar de tocarse, tiene que aprender a bañarse, tiene que aprender a limpiarse, tú encauzas. Como mamá, como papá, ¿qué le dices cuando el niño comienza a explorarse? Es como tú dices, ok, tú te vas a desayunar al baño
No. No. Hay lugares y momentos y creas esos espacios. En la Bueno, regadera, pero a en un el bebé baño. no le puedes decir eso. O sea, a un bebé que se está conociendo le puedes No, decir. pero un Aquí bebé- no, eso es en el baño. O sea, Claro. simplemente es natural, o sea. Claro, y tampoco lo reprimes. Tú mismo puedes dar esos espacios de no estar en el momento, echas un ojo, o sea, en lo que él se explora, porque él conoce el mundo así, y a él también. O decirle cómo se llama lo que está tocando. Yo creo que... Más ¿no? adelante. Sí, yo creo que aquí entra la parte de solamente estar como en un cuidado. Hablamos en algún punto la parte del poner esa parte de cuidado como límite en el de, oye, pues tampoco vamos a permitir si él pueda atentar contra su cuerpo, tocar algún objeto, ponerlo, porque Claro. finalmente está en un acto de curiosidad y descubrimiento. Claro, porque están en ese acto de curiosidad y descubrimiento y se descubren las orejas y le dices, ay, qué bonitas tus orejitas, y se tocan la boca, ay, qué bonita tu boca, y entonces cuando se tocan sus genitales, entonces te volteas. Pues no, yo creo que él te dice, tu pene. Yo creo que sí es cierto. No, Ese sí, es, un, ni modo que, naturalizar. ni modo que hagas mutis y pit. es un tema que resulta No, ser muy Germán. complicado para los papás, el cómo trabajar Por con ellos el tema de la por sexualidad. supuesto, porque le buscan muchos nombres, porque le dan muchas vueltas, pero la realidad es que, o sea, es una parte de tu cuerpo, como el brazo, como el dedo, como la oreja, como tampoco es como que todo el día vas a estar hablando de eso, pero si el niño, al momento en que le cambias el pañal, al momento en que lo estás bañando, está descubriendo, bueno, de esa manera, pues tú tienes también que Claro, responder. sí. ¿Cómo se llama? Así. Los nombres tal cual son. Sí, Así es, exactamente. entra la... Vamos a ir a un corte, regresamos rápidamente porque soy mujer. Ay, bueno, ya viene todo el ejército a mandarme a corte. Bueno, pues estamos hablando el día de hoy sobre los tipos de sexualidad, sobre orientación sexual y estamos hablando también de la importancia que tiene pues hablar las cosas por su nombre y que eso es la base y eso es el inicio de una comunicación sana entre padres e hijos. ¿Algo nos querías tú mencionar? Sí, estaba en esta parte de cómo hablarlo con el niño. Si bien lo mencionaba la doctora hace un momento, al niño se le tiene que hablar con cuestiones de realidad. Sí entra mucho la cuestión del juego, porque es un niño, hay que entenderlo, y no entra más la parte de la preferencia, sino estamos hablando solo de la identidad sexual, donde él tiene que identificar qué son las partes de su cuerpo, cómo se llaman, y algo importantísimo, el cuidado, que lo mencionaron hace un rato. Cómo el niño puede cuidar de su cuerpo. Empezamos a dar con ellos esas partes de pláticas de, oye, tienes que cuidar, tu parte, es tuyo, es algo que tienes que cuidar, es como un tesorito que ellos tienen que tener, ¿no? Y entre esa parte de hablarles, pues, con claridad, con los nombres como son, y quiénes sí pueden tocar las partes de su cuerpo, quiénes no. Entramos a un tema ajeno a esto, pero es importante saber que el niño vaya creciendo con esta identidad sexual y con el cuidado de... que es Claro, muy mencionabas importante. algo que es bien importante y es este tema del abuso sexual infantil. Si nosotros no hablamos con nuestros hijos sobre este tema, alguien más puede hacer el favor de quererles explicar y bueno, imagínense que no sea nada más explicar, sino que sea abusar de los pequeños. Entonces, sí es algo que tenemos que dejar muy claro. Y mencionabas tú quiénes sí pueden tocar, quiénes no pueden tocar. Híjole. Es importante que la información. De repente y- también quienes abusan de los niños son cercanos a la casa, a la familia. Sí, somos el país con primer lugar en abuso sexual infantil, en creación de pornografía, en embarazo sexual adolescente. O sea, los temas sexuales realmente son muy importantes para nosotros como sociedad. Pero O son sea, un tabú porque ve claro, sí. todo lo que está sucediendo. Todo lo que no se dice, ¿no? Puedes cometer el error de pues, encerrarte en una burbuja irreal totalmente. Y bueno, lastimados, pues hay muchos, bastantes. Es importante tocar ese tema porque si no tocamos temas de orientación, temas de sexualidad, de autoconocimiento, pues estamos más o menos aferrándonos a un atraso de 2.700 años de información, donde estaríamos, o sea, en igual, sin avances, sin estudios, sin tal. Entonces es importante esos programas y yo te agradezco que lo hagas. Claro, para nosotros siempre es básico hablar sobre todos los temas, incluso los que a veces cuesta trabajo hablar en casa. Y por eso es que tenemos a la sexóloga y por eso tenemos a la psicóloga especialista en adolescentes. Pero además, bueno, pues te llegan los adolescentes y cuando ya tienen algún tipo de problema, algún trauma, algo no hablado, algo no resuelto y demás, tiene que ver con esta primera etapa de la vida en la cual, bueno, simplemente los papás pueden ser castrantes y pueden ser de esto no se habla, oye, ¿qué te pasa? Y entonces siempre establecer un alto, un no, y no te permite
crecer sanamente. Así es, claro, entra esta parte de incluso hablar del tema de sexualidad. Estamos hablando de una pubertad, una adolescencia en donde el niño pues empieza a cerrar más como ese vínculo de hasta dónde te digo, qué sí te digo, qué no te digo. Pero si traemos ya ese antecedente en donde el niño aprendió como a tachar estas palabras, como omitir estas palabras, como incluso a tocar su cuerpo frente a, o como incluso preguntar para qué es esta parte de su cuerpo, empieza a creer con ese desarrollo de que hay algo mal en él. Y empezamos con esta parte del autoconcepto. Tenemos adolescentes, si no mal recuerdo, llegan a la terapia, pues con esa falsa identidad sexual, el de no sé realmente si me oriento como una cuestión de niño, de niña, incluso tocar el tema de sexualidad, ¿no? Estoy en la casa y sin querer toqué una palabra que tiene que ver con muy sexuada y cállate, eso está mal, no hables de esto en la mesa, no hables de esto en la casa, ¿qué te pasa? Y lo empezamos a seguir viendo todavía como una incluso enfermedad, como algo malo. El adolescente obviamente pues empieza a buscar información, mencionó la doctora hace un rato, la información de dónde la recibe y empieza a consumir pues actos de pornografía. Y ahora con internet es muy fácil también acceder. Así es, empieza a recibir información y viene el consumo. ¿Qué está consumiendo mi hijo? ¿Qué está viendo? ¿Por dónde está recibiendo una educación sexual? Oye, y hay que darnos cuenta también que nosotros estamos sentando las bases de lo que va a ser su vida sexual. Entonces, ¿cuántas mujeres? A nosotros nos toca, y mi productor siempre dice, aquí es el camerino donde hablan de sexo, porque hablamos de muchas mujeres que en su vida sintieron un orgasmo, que no saben lo que es un orgasmo, que jamás disfrutaron una relación sexual, que, o sea, no vivieron una plenitud. ¿Por qué? Porque traían todo este tema de que es malo, de que es sucio, de que no es de las mujeres, de que qué feo que estés hablando de eso, calla, no más. Claro, porque, como comenta la especialista, la información va a llegar, pero tú tienes la oportunidad como papá, como acompañante, como educador, como profesionista de qué información es la que quiero acercar, la correcta, la incorrecta, la viciada. Y eso que mencionas es muy importante, porque si alguien no ha experimentado vivido su sexualidad plenamente es porque se ha reprimido desde la infancia, porque ahí empieza Claro. en la infancia. Bueno, y entonces habías hablado tú de que todo eso se empieza a notar, empieza a ver, a saberse la inclinación de las personas, de los seres humanos, a partir de los 3 años. Pero a partir de ese momento vienen diferentes cambios todavía. Sí. Primero es una identidad, ¿no? A los 3 años. No la orientación. La orientación sexual hasta que no más adelante cuando aparezcan pubertad, adolescencia, las características sexuales secundarias, ensanchamiento de cadera, los vellos, todo eso. Y aún así no hay un vínculo afectivo necesariamente todavía. Mi orientación entonces puedo primero no es saberla. una identidad, es un reconocerte. A mí, como ti, soy yo, no quién me gusta ni a cómo. partir de ni... los 3 años. Ajá. Y después, al paso de los años, en pubertad, es cuando ya empiezas a notar ciertas inclinaciones. A descubrir mi la orientación. realidad es que se nos acabó el tiempo. Pero lo bueno y la buena noticia es que tenemos segunda parte de este programa, así que no se lo vayan a perder. Y por lo pronto yo les dejo a todos mis queridos amigos, a todas las personas que nos acompañan día con día, un beso, un abrazo y un gran aplauso porque soy mujer. Nos vemos la próxima.